Bienvenidos a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una cita con su salud. Pero antes queremos darle un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a través de la pantalla del canal TRO. En nuestro capítulo de hoy hablaremos de embarazo y control prenatal, una etapa que requiere de cuidados médicos minuciosos y controles frecuentes para traer al mundo un bebé sano y feliz. Aunque es un momento sorprendente y sobre todo cuando la noticia llega por primera vez, las dudas y emociones no se hacen esperar. Conozcamos más sobre este tema y resolvamos dudas junto al equipo de profesionales de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Para tomar la decisión de embarazarse, la edad es un factor. Realmente esperamos que ninguna niña o mujer joven menor de 16 años, y esperamos que en lo posible las personas mayores de 38 años ya hayan tomado la decisión de la fertilidad, ¿sí? Hayan tomado la decisión. Es ideal embarazarse en ese transcurso de tiempo. Lo que no quiere decir que no se pueda embarazar después o que no se pueda embarazar antes. Los sistemas de salud actuales pues tienen múltiples mecanismos para vigilar a estas personas que se convierten en mayor riesgo y lograr unos embarazos excelentes. Pues lo primero que debe hacer es asistir a su médico, a su entidad de salud correspondiente, para informar que tiene o un retraso menstrual o una prueba de embarazo para empezar el control prenatal rutinario. Creo que este es el primer paso, identificar qué circunstancias son las que se deben tener en cuenta durante el inicio del embarazo para poder empezar su control prenatal. Y ya con la prueba positiva, pues lo que mencioné anteriormente, es importante asistir a su entidad de salud correspondiente o asistir con su médico de confianza para empezar, digamos, el control prenatal, que consistirá en realizar la historia clínica, identificar los factores de riesgo y sus antecedentes, poder solicitar ya los exámenes, las ecografías correspondientes y las recomendaciones del inicio del embarazo. Las inseguridades que se generan cuando la madre se da cuenta de que está embarazada, primero que todo se derivan de la no planeación, ¿sí? Por eso la planificación familiar es importante. Las mujeres y los hombres, las parejas, deben planificar hasta que no estén seguras de tomar la decisión. Los arrepentimientos o los temores se derivan de los embarazos sorpresa. La mayoría de nosotros somos producto de un embarazo sorpresa, ¿sí? Muchos de nosotros no tenemos esa situación y obviamente genera temor, ¿no? Genera temor porque primero que todo la parte de salud, ¿no es cierto? El embarazo, aunque es algo fisiológico, es difícil, produce náuseas, produce vómitos, todos hemos visto que se suben de peso, que se bajan de peso. El temor al parto, por ejemplo, es muy frecuente, ¿no? El temor a los dolores del parto, el temor a la relación con la pareja incluso, ¿no? Al final del embarazo van a presentar como un aumento en la frecuencia de ir al baño, de orinar o mucho sueño. Todas las pacientes en el embarazo tienen que hacer una valoración por psicología porque hay que identificar quienes tienen riesgo de presentar una depresión postparto. Pero es normal que al principio y al final del embarazo puedan presentar llanto fácil. En promedio, a partir de la semana 20 de embarazo, la madre puede percibir los movimientos fetales. Hay madres o mujeres que lo pueden percibir incluso semanas o días antes y otras que pueden percibirlo después, pero en promedio a partir de la semana 20 ya se debe sentir los movimientos fetales. Se pueden identificar muchas condiciones médicas durante la gestación. Una de ellas son problemas relacionados con infecciones, problemas relacionados con enfermedades inmunológicas o situaciones ya específicas del bebé, de cómo está formado, si tiene una situación particular de una alteración o una anomalía, o situaciones ya de urgencias cuando la paciente tiene algún riesgo, por ejemplo, de que el bebé nazca antes de tiempo. También podemos identificar pacientes que puedan tener la posibilidad de que se presente alguna complicación, especialmente relacionada con los temas de presión arterial alta o situaciones relacionadas con la diabetes, que son situaciones que con frecuencia se presentan. Durante el embarazo, las ecografías que se deben realizar idealmente mínimo son 3. La primera ecografía
puede ser cuando apenas se entere del embarazo para mirar y evaluar la edad gestacional exacta, que se evalúa cuánto tiene el bebé de LCR, que es de longitud desde la cabecita hasta la colita, para mirar con exactitud cuánto tiene. Pero el ideal siempre es hacer la ecografía de tamizaje, que se debe realizar entre semana 11 y 13.6, que es para mirar el riesgo de cromosomopatía que tiene el bebé en este embarazo. La otra ecografía es la ecografía de detalle anatómico, que se realiza entre semana 20 y 24. Y la tercera ecografía, que todas deberían realizar, es para mirar cómo va ese crecimiento del bebé, desde donde se ve el peso del bebé, el índice de líquido amniótico, para evaluar el bienestar fetal. Ya dependiendo de cada paciente, si es un embarazo normal de bajo riesgo, con esas 3 ecografías es como lo ideal. Pero si es un embarazo de alto riesgo, depende del alto riesgo que tenga la paciente, se van a realizar más exámenes. Se puede realizar un Doppler fetoplacentario, un perfil biofísico para mirar el bienestar fetal, o simplemente se va realizando controles ecográficos dependiendo del alto riesgo que tenga el bebé o la mamá. Digamos que las complicaciones se pueden dividir de acuerdo a los trimestres. Cada trimestre tiene diferentes condiciones de riesgo y de complicaciones. Al comienzo del embarazo, las complicaciones están relacionadas con la implantación del embrión, con la posibilidad de tener un sangrado o una pérdida del embarazo. Ya en el segundo trimestre ya son otras complicaciones más bien relacionadas con el proceso normal de crecimiento del feto, el resultado de algunos exámenes, la posibilidad de alguna infección. En general, lo que busca el control prenatal es identificar estas situaciones. Y en el tercer trimestre, pues ya estaríamos hablando de situaciones relacionadas con el parto antes de tiempo, la posibilidad de que se rompan las membranas, cómo está el bebé, en qué posición se encuentra, si la paciente presenta sangrado, y se presentan algunas situaciones particulares, como por ejemplo que la tensión se pueda elevar o que el bebé no crezca. Estos son, digamos, a grosso modo las situaciones particulares del embarazo según el trimestre. Definitivamente la vía ideal del parto es el parto vaginal, dado que es lo natural y además tiene muchísimo menos riesgo que un parto por cesárea, ya que el sangrado es muchísimo menor, el riesgo de infección es muchísimo menor, las implicaciones para el bebé son muchísimo mejores a través del parto, dado que disminuye el riesgo de dificultad respiratoria al momento de nacer el bebé. El contacto del bebé con la microbiota materna es definitivo para un futuro en muchísimas condiciones que lo protegen de enfermedades, que le mejora muchísimas condiciones dado en la vía del parto. Es muy recomendable. De hecho, las pacientes que van a tener, ya sea por parto vaginal o ya sea por cesárea, la recuperación en estas mujeres o en el momento del trabajo de parto es mejor y se van a sentir mucho mejor cuando se han ejercitado durante todo el embarazo. Al principio del embarazo, antes de las 12 semanas, depende en algunas pacientes de alto riesgo que no van a poder hacer ejercicio, pero después de las 12 a 14 semanas, las pacientes podrían volver otra vez a su ritmo normal, evitando mucho peso. Las que hacen ejercicio en gimnasio, pues disminuir un poquito el peso de las pesas, pero sí se recomienda hacer ejercicio durante todo el embarazo. Durante el embarazo, la alimentación recomendable es aumentar en las frutas y las verduras y consumir las proteínas y las grasas, hacer una alimentación balanceada. Por eso es la importancia de la valoración por nutrición, para poder que ellos nos expliquen cómo deben ser las porciones en la alimentación y no olvidarnos tener carbohidratos, proteínas y harinas.
apóyese en el sistema de salud. Generalmente el equipo de psicología le va a ayudar muchísimo a resolver esos temores. Y recordemos que los seres humanos somos absolutamente maleables, nos acostumbramos a todo, ¿no? Inicialmente golpea, pero a medida que pasan los días y las semanas, el cuerpo y la mente es capaz de adaptarse a nuestra realidad. Apóyese en el sistema de salud, que es un momento muy feliz realmente, ¿no? El embarazo es un momento que debe ser feliz y es lo que todos los profesionales deseamos. Durante el embarazo podemos controlar el peso haciendo una buena alimentación, consultando con la nutricionista para que nos dé como una guía de cómo debemos alimentarnos. Hay algo muy importante durante el embarazo, que es al inicio vamos a evaluar cuál es el índice de masa corporal, y según el índice de masa corporal es que vamos a tener como el peso ideal durante el embarazo. Es decir, si tenemos un índice de masa corporal por debajo de 20, el ideal es subir durante el embarazo de 16 kilos hasta 20 kilos. Si tenemos un índice de masa corporal normal, que es entre 20 y 24, el aumento de ese peso debe ser 10 a 13 kilos durante el embarazo. Si tenemos un sobrepeso, que es un índice de masa corporal por encima de 25, lo ideal del aumento del peso va a ser 8 a 10 kilos. Y si tenemos una obesidad, que es un índice de masa corporal por encima de 30, lo ideal en el embarazo es subir solo 8 kilos. Entonces, la guía nutricional que nos va a hacer la nutricionista es como acomodar esos carbohidratos, esa proteína, la fruta y las verduras, de cómo se deben consumir para poder subir ese peso idealmente. Recuerden que para llevar un embarazo saludable deben asistir a controles médicos y llevar una alimentación balanceada. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero antes les dejamos esta cápsula FCB. En la FCB garantizamos la seguridad de cada paciente y su familia con rutas de atención aisladas. Recuerda que nuestros servicios de consulta externa, laboratorios, imágenes diagnósticas y urgencias están habilitados para que continúes con tus tratamientos y el cuidado de tu corazón. Agenda tu cita ahora mismo y elige la calidad y la experiencia de la FCB. Dar pecho al bebé es aportarle todos los elementos nutritivos que necesita, así como las sustancias que lo protegen de alergias e infecciones. ¿Cómo debe una madre prepararse para esta nueva etapa y a qué se enfrentará? Nuestros expertos le cuentan. La lactancia materna es el mejor y único alimento para el recién nacido, ya que le proporciona todos los nutrientes y defensas en la cantidad y calidad que necesita para su adecuado crecimiento y desarrollo. Dentro de los beneficios tenemos que favorece el desarrollo visual, disminuye la probabilidad de sufrir diabetes, disminuye el riesgo de sufrir obesidad, estimula el crecimiento y el desarrollo del cerebro, disminuye las alteraciones dentales. También, como todos sabemos, es el que proporciona más defensas contra las infecciones y mejora la flora intestinal. Digamos que establecer la bajada de la leche es como de las cosas más difíciles, y lo principal que tenemos que hacer es, si se puede, después del parto hacer el apego inmediato, el contacto piel con piel y hacer la primera alimentación en los 30 minutos de vida. Esto nos ayuda muchísimo para que baje la leche. Y el segundo, lo segundo más importante es que el bebé succione. Cuando el bebé chupa, eso genera el estímulo en el cuerpo para mayor producción de leche. La leche materna tiene componentes de todo, un poco, tiene macronutrientes y micronutrientes, tiene carbohidratos, proteínas, tiene elementos grasos que son muy importantes para el desarrollo cerebral de los bebés, pero también tiene una parte inmune que lo hace diferente a todos los demás. Esa parte inmune previene a largo plazo infecciones gastrointestinales y respiratorias, además le transfieres anticuerpos al bebé de la mamá, que le permite infecciones también durante los primeros meses. Evidentemente hay recomendaciones generales para las mamitas, que es la alimentación, una alimentación balanceada, una alimentación adecuada, que descansen, que tengan todo el apoyo necesario en casa, que tengan un lugar cómodo. La lactancia tiene que ser cómoda para niño como para mamá, entonces tenemos que estar en un lugar cómodo.
Los bebés que no reciben leche materna están más predispuestos a sufrir infecciones, principalmente del tracto gastrointestinal y respiratorio durante los primeros meses o años de vida. Entonces no es muy infrecuente ver niños que hacen 5 o 8 infecciones respiratorias al año cuando entran al jardín y posiblemente producto de no haber recibido lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. Pero además de las infecciones, la leche materna previene cánceres en los niños, entonces cánceres sólidos como el sistema nervioso central y otro tipo de enfermedades malignas o genéticas que están relacionadas con esta parte inmune que yo le acabo de mencionar. Las enfermedades que disminuyen la mamá gracias al favorecimiento de la lactancia son el cáncer de ovario y el cáncer de mama. También mejora toda la parte afectiva de la mamá en ese contacto piel a piel que tiene con su bebé y así disminuye el riesgo de depresión postparto. También ayuda con la mineralización ósea y por eso disminuye el riesgo de fracturas en la mamá. En el momento de amamantar pueden producirse varios problemas que afortunadamente tienen solución. Uno de esos problemas son las grietas en los pezones. Las grietas en los pezones pueden mejorar con la misma leche materna. Se le dice a la mamá que saque un poquito de su misma leche materna y que se la pueda aplicar en cada una de esas grietas y eso disminuye las grietas en el pezón. Otro de los problemas frecuentes es el dolor durante la lactancia. Puede ser que la mamá no tenga grietas, pero el solo hecho de hacer presión sobre el pezón puede doler. Eso también se mejora, uno, aplicando leche materna antes de dar cada una del momento de la lactancia, pero también se disminuye extrayendo leche de forma manual para que el seno no esté tan lleno, no esté tan congestivo y así cuando el niño empieza a succionar no produzca dolor. Las precauciones realmente son pocas. Una de ellas y la más importante es la higiene de las manos. La mamita cada vez que va a lactar a su bebé debe lavarse las manos con agua y con jabón. No recomendamos lavar el seno porque el problema es que puede producir dolor o irritación de los jabones sobre el seno. Pero si el seno está un poco congestivo, la mamá puede poner una toalla o un trapito húmedo que puede estar tibio, no caliente, tibio. Eso le va a ayudar con la limpieza y le va a ayudar también con la congestión y con el dolor. Está recomendado que la embarazada se vacune desde la semana 12 y si no se ha vacunado en la época de lactancia también lo puede recibir porque primero las mujeres embarazadas tienen más riesgo de complicarse, de tener bebés prematuros y segundo, los anticuerpos que ella fabrica durante la vacuna en el embarazo, durante la lactancia, le pueden pasar al bebé. La preeclampsia es una situación frecuente en el embarazo que consiste en la elevación de la presión después de la semana 20 del embarazo y que incluye no solamente hasta el nacimiento, sino puede incluir hasta las primeras semanas después del parto. Desafortunadamente no sabemos a ciencia cierta qué la produce. Incluso se llama esta enfermedad como la enfermedad de múltiples causas o etiologías. Realmente lo importante es poder identificar algunos factores de riesgo que entre otros pueden ser pacientes que sean muy jóvenes, pacientes que tengan ya muchos años para tener un bebé o que ya hayan tenido un antecedente de la preeclampsia o que tengan un familiar cercano, una hermana o su madre que haya tenido la tensión alta. Sabemos que tiene que ver, por ejemplo, con problemas de ingesta de calcio previo a la gestación o condiciones socioeconómicas que se presentan y que pueden favorecer la presentación de la preeclampsia. Sin embargo, hay situaciones específicas que no nos muestran ningún factor de riesgo, pero el objetivo del control prenatal es poder identificar algún factor relacionado con la presencia de esta enfermedad durante la gestación. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 50% de los bebés son amamantados durante la primera hora al nacer. Este vínculo fortalece la cercanía entre madre e hijo. Vamos a una pausa comerciales, pero antes les dejamos una cápsula FCB. Es tu momento. Decide ser feliz. Viaja y descubre increíbles destinos. Con Fundación Salud Mía EPS, eliges cobertura gracias a nuestra Red Nacional de Servicios de Urgencias. Afíliate y juntos construyamos recuerdos. Visita www.saludmia.org. Fundación Salud Mía, la EPS de los santanderianos.
maternidad, además de grandes ilusiones, trae consigo muchas dudas. Por ello, algunos televidentes no dudaron en resolver sus inquietudes con nuestros profesionales y participaron de nuestra sección La Consulta. Veamos cuáles fueron sus dudas. Doctora, ¿se deben tomar vitaminas durante el embarazo? Durante el embarazo se deben tomar vitaminas. Al inicio del embarazo, en el primer trimestre, lo ideal es ácido fólico. Si realizamos los exámenes y encontramos que la paciente no tiene anemia, no hay necesidad de adicionar algo más en el primer trimestre. Después del primer trimestre de embarazo, en las pacientes se deben tomar, ya complementar. Ya el ácido fólico no lo necesitamos y complementamos los multivitamínicos con sulfato ferroso y con calcio durante todo el embarazo. Incluyendo el posparto, el ideal sería poder seguir tomando los multivitamínicos de 1 a 3 meses. Doctora, ¿qué consecuencias puede tener el bebé que su mamá haya estado contagiada de COVID durante el embarazo? Entonces, durante el embarazo, cuando se diagnostica el COVID, las consecuencias para el bebé todavía no han sido evaluadas. Han hecho varios estudios, pero se ha visto que no hay paso de la mamá al bebé de COVID. Doctora, ¿qué se puede detectar en una ecografía? En las ecografías podemos detectar dependiendo de en qué semana se realiza. Entonces, si realizamos la ecografía de tamizaje que se realiza entre semana 11 y 13-6, podemos detectar las alteraciones cromosómicas, o sea, podemos evaluar si el bebé tiene alta probabilidad de una trisomía 21, una trisomía 18 o una trisomía 13, que son alteraciones genéticas que se evalúan en esta ecografía. En la ecografía 20-24 podemos detectar alteraciones o malformaciones congénitas en los bebés, que pueden ser cabeza, corazón, tórax, abdomen o en las extremidades o columnas. Y en las ecografías de tercer trimestre es más para evaluar bienestar fetal, que es evaluamos el peso y el índice de líquido amniótico. Doctora, ¿en qué consiste el análisis de suero materno y para qué sirve? El análisis de suero materno se realiza idealmente entre semana 10 y 12 o hasta la 13-6 se puede realizar. Este examen se realiza para poder evaluar el DNA en sangre materna, que con la ecografía que hicimos de tamizaje más este DNA de sangre materna nos da el riesgo, que se calcula un riesgo para mirar las alteraciones cromosómicas. Antes de irnos, el doctor Carlos Riaño quiso dejar una recomendación a quienes están en búsqueda de un nuevo integrante en la familia. ¿Qué tiene por decirnos? Los dejamos con sus consejos y esperamos que en una próxima emisión del programa Cuidamos Vidas nos acompañen. Hasta pronto. Pues la recomendación principal es que si una pareja o una madre o una paciente desea quedar en embarazo, pues lo ideal sería que pudiera asistir antes de la búsqueda de su embarazo para hacer una valoración preconcepcional, hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, poder identificar los antecedentes en la historia, identificar esos factores de riesgo que hemos hablado para poder hacer un enfoque y tratar de prevenir o de impactar sobre las condiciones que encontramos en esa primera valoración.